el Mineduc está enfrentando problemas por la deserción y violencia escolar. Ahí estamos viendo el vaso medio lleno, pero el vaso medio vacío. Pero el vaso medio lleno es que lanzó hace poco, junto a Educación 2020, un programa de tutorías entre pares para reducir la brecha que existe de comprensión lectora en algunos colegios acá de la región metropolitana, escuelas, para ser más preciso. Vamos a comentar esto con Consuelo Iturrieta, coordinadora de Incidencia Pública, Educación 2020. Consuelo, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Oye, este cacho, la verdad, para el ministro Ávila, que ha sido la deserción, este último mes se ha agravado principalmente por cuestiones políticas, pero desde que la pandemia, entre comillas, se acabó para algunos, principalmente por el fin de la mascarilla, vuelta a la presencia de la clase, ya está ahí latente, ¿no? Junto con la violencia y otras cosas. Haznos como un contexto, quizás para los que han vivido bajo una piedra este último 3 meses, de qué es lo que está pasando con esto de la deserción y la violencia y por qué se ha agravado también la última semana. Súper, sí, Iván. Mira, llevamos algo así como 3 semanas en que esto está haciendo noticia. Sí. Para esos que viven debajo de la piedra, como dices tú. Llevamos 3 semanas con noticias constantes respecto a la gravedad del asunto, y desde Educación 2020 efectivamente creemos que esto es grave. Hace más o menos 3 semanas el Ministerio de Educación dio a conocer algunas cifras que son preocupantes, que son alarmantes, pero que uno de los primeros puntos que me gustaría poner acá desde Educación 2020 es que este es un problema que viene desde hace mucho antes, que no es un problema que la pandemia haya traído y que luego de la pandemia hayan estudiantes que no hayan vuelto al sistema escolar, sino más bien era un fenómeno que se venía dando desde antes hacia el alza, y con la pandemia esto se acentuó, ¿ya? Y hubo un crecimiento mayor. Y hoy por hoy las cifras están con, déjame ver exactamente, pero son 50.529 estudiantes desvinculados del sistema escolar que no se matricularon entre el 2021 y el 2022, ¿sí? O sea, que se matricularon y no asistieron. Que eso significa que son estudiantes que antes estaban regularmente estudiando, ponte tú, hicieron primero básico, prueba normal, pasaron a segundo básico, etcétera, y se salieron del sistema y no hicieron tercero básico, por ejemplo. Exacto, y que por múltiples causas puede haber ocurrido esto. O sea, esto es, en primer lugar, es un fenómeno que tenemos que entender como multicausal. Ya no hay una causa, no hay una razón para entenderlo, sino que son muchos fenómenos que ocurren para que un niño o una niña, un joven, termine siendo excluido del sistema. Y aquí hay otro punto que me gustaría mencionarte, que desde Educación 2020 estamos tratando de instalar este concepto de exclusión, más que desde deserción. Porque entendemos que este fenómeno no es responsabilidad solamente de un estudiante, como hace ver la deserción, como si un estudiante de un día para otro decidiera no asistir más a la escuela, ¿verdad? Sino más bien, aquí hay un fenómeno que es mucho más grave, que es mucho más importante, y que algo está pasando aquí. Sí, está haciendo ruido el micrófono, así que lo van a estar corrigiendo. Pero mientras lo arreglan, justamente el problema que nos está describiendo Consuelo tiene que ver con la deserción escolar, y a mí la duda que me queda con lo que nos está explicando Consuelo es si es que esta es una cuestión que se da otros años, por ejemplo, 2018, 2017, prepandemia, se veían también cifras de deserción escolar, se analizaba, obvio que se analizaba, pero era una cuestión preocupante y ahora se nota un pic. Sí, o sea, esto es algo que venía efectivamente en una tendencia al alza desde antes de la pandemia, y que luego de la pandemia se ve como un aumento aún mayor, ¿sí? Entonces la pandemia nos ayuda a poner este tema en agenda, pero este es un tema que nos preocupa, que es un problema del sistema educativo, y por eso vuelvo a plantearte este tema de exclusión. ¿Por qué? Porque pero hay un alza claramente agravada por la pandemia, eso es ineludible. Sí, hay un alza que está agravada por la pandemia, sí, pero es un fenómeno que venía dándose desde antes. ¿Y venía antes también? Sí, venía desde antes también, exacto. Y como te decía, nosotros hablamos de exclusión educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite comprender el fenómeno de una manera un poquito más compleja. No entender solamente que un estudiante, como te decía, de un día para otro deje de asistir, ¿verdad? Sino que hay todo un sistema, ¿verdad?, en el que ocurren cosas y todo un proceso y un camino que pasa ese estudiante antes de dejar de ir o dejar de estar en el establecimiento, ¿verdad? Entonces, hablar de exclusión educativa nos permite poner la responsabilidad en el sistema y darnos cuenta de qué podemos hacer. ¿Y qué es lo que pasa cuando se salen del sistema educativo, ya sea particular o subvencionado o público? ¿Se van para la casa y sería todo? ¿O pasan un sistema como de homeschool, exámenes libres, o se cambian de colegio? ¿Qué es lo que pasa con la deserción escolar? ¿Dejan de recibir educación o cambian la metodología? Mira,
este también es uno de los temas muy importantes por la pregunta que tú haces, porque nos preguntamos dónde están, ¿verdad? Claro. ¿Dónde están estos niños, estas niñas, estos estudiantes? ¿Qué pasa que no están yendo a los establecimientos educativos? Y por eso es muy importante que hagamos un diagnóstico cada vez más acabado. Hace una semana, creo, el Ministerio de Educación también ha ido entregando cada vez más cifras para poder identificar dónde están estos niños, estas niñas y estos jóvenes. Y algo muy importante que también se ha dicho es que, dado que hay diferentes causas, hay diferencias entre todos estos niños. Detrás de cada uno de estos niños que deja de ir al establecimiento escolar, hay una historia. Hay razones por las que esos niños no están yendo. Esas razones no las sabemos a priori, no sabemos de todo, podemos hacer infinitas hipótesis, hay evidencias también de ciertas hipótesis, ¿verdad? Pero necesitamos saber con mayor claridad cuál es el dato exacto, cuáles son los perfiles de los estudiantes que están dejando de asistir a los establecimientos educativos y cómo vamos a buscarlos uno a uno, ¿sí? Qué complicado el sistema. Bueno, pasemos a una cuestión un poquito más alegre, que tiene que ver con las tutorías entre pares. Y yo quiero partir al tiro aclarando el concepto de tutoría entre pares, quizás para los que nos están escuchando y no lo conocen. Se podría resumir como sinónimo o poniéndole otro título, muy Barça de mi parte. ¿Estudiantes enseñándole a estudiantes? ¿Es eso o es más que eso? Yo te diría que es más que eso. Es más que eso. Sí. A ver, dale. Sí, porque cuando hablamos de estudiantes enseñándoles a otros estudiantes, yo creo que la mayoría de nosotros y los que nos están escuchando en sus casas van a recordar la experiencia educativa que ellos tuvieron y probablemente va a ser como un niño o una niña más aventajado o más grande, claro, que le enseñó ir a tu casa a ayudarte después del colegio. Claro, como hacerte un reforzamiento, claro, ¿verdad? Pero las tutorías entre pares no es un reforzamiento, ya, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo. La tutoría entre pares es una estrategia de aprendizaje activo y a nosotros nos gusta que se conozca como una estrategia de innovación. ¿Por qué de innovación? Porque permite hacer cambios en la manera tradicional de aprender y enseñar. Generamos cambios en la sala de clases junto con los docentes para que los niños tengan experiencias formativas de aprendizaje más significativas. Entonces, como para que te lo imagines. O sea, no es extracurricular. No es, o sea, puede hacerse extracurricular, sí, ya sé. Pero podemos hacerlo dentro de la sala de clases como una estrategia de enseñanza-aprendizaje activa, ¿sí? ¿Y qué hace esta estrategia? Es que, en primer lugar, pone el protagonismo y el foco en los estudiantes. Dejamos de entender en la sala de clases a un docente, que es como un docente dueño del contenido, ¿verdad? Que lo expone, lo imparte, ¿verdad? Y nosotros los estudiantes estamos todos sentados en la silla, escribiendo, tomando apuntes. Rompemos con esa como jerarquía que se da, ¿ya? Y que ¿cómo ves tú una sala de clases con tutorías entre pares? Efectivamente, ves estudiantes de a 2, máximo 3 personas que están trabajando en conjunto, pero donde estudiantes entre sí comparten un tema de interés, donde alguien que lo ha estudiado en mayor profundidad puede acompañar a otro mediante el diálogo, mediante preguntas desafiantes, a avanzar en desafíos que permiten que todos y todas puedan aprender. Entonces, un estudiante que, por ejemplo, recibe un tema que él también escogió porque le interesa, aquí hay un tema importante. Que nos asigna. La tutoría entre pares, una de las cosas principales es que las dos personas que están compartiendo la tutoría comparten ese tema de interés. Por alguna razón, a los dos les interesa ese tema, ¿ya? Y en la conversación, este tutor va acompañando al tutorado y que el tutorado después puede convertirse en tutor de ese mismo tema. Entonces, tú eres, por ejemplo, si tú y yo somos tutor y tutorado y tú me ayudas haciendo una tutoría, por ejemplo, de lo que significa estar en un set de televisión, con radio, etcétera, lo que estamos acá, en la medida en que tú me acompañas, yo me voy como haciendo experta en ese tema también, voy estudiando por cuenta propia y luego yo puedo darle la tutoría a otra persona, ¿sí? Entonces, en la sala de clases podemos compartir temas de tutoría y tú de repente puedes ser tutor y de repente puedes ser tutorado. Y los estudiantes le pueden hacer incluso tutorías a estudiantes más grandes, adultos, a profesores, a apoderados. Va más allá, tenemos experiencias muy bonitas de estudiantes haciendo tutorías a sus papás, sus mamás. Incluso tenemos experiencia haciéndole tutorías a empresarios, a tomadores de decisión, políticos, etcétera. Qué bueno, ¿sabes qué me recuerda un poco al modelo? Y yo sé que Educación 2020 no se mete mucho en lo universitario, pero me recuerda como a lo que pasa con los ayudantes, de repente en el modelo universitario, donde cualquier alumno le enseña de repente también a cualquier otro y se va pasando la vara, de repente el ayudante después también se transforma en profesor, los mismos ayudados después se transforman en ayudantes, o sea, y se va como pasando esta posta, hay un interés común, después o un mismo grupo de tesis de repente son los mismos, se comparten intereses, pero acá se pasa al colegio y acá la pregunta grande y que la respuesta también podría ser son diferentes, ¿es mejor
o peor que el sistema tradicional? Porque tú me dices acá se rompe con esto del profesor enseñándole a 30, 20, 40 en algunos casos alumnos. ¿Por qué romper con ese modelo tradicional? Preguntaría a alguien que le encanta ese modelo tradicional. ¿Por qué traer esta innovación educativa? Y te lo pregunto de alguien que quizás es más conservador y le hace ruido todas las cuestiones nuevas, ¿no? ¿Por qué me vienen a cambiar este modelo? ¿Es mejor, peor? Como para no decir, no, es que es distinto. Mira, yo creo que el sistema tradicional, tal como tú lo describiste, ya no da abasto. No da abasto. Simplemente hemos visto, y es cosa de mirar cifras hacia atrás, cómo realmente pese al aumento en el gasto público en educación, los resultados de aprendizaje se mantienen, no presentan como alzas. Y se puede enlazar con lo que estamos hablando de deserción totalmente. Absolutamente. A ver, si yo lo enlazo con lo que estábamos hablando de deserción, estamos frente a salas de clases sin mucho sentido para los estudiantes, donde van a una clase cualquiera y la verdad es que su cabeza está en otra parte. Entonces, la verdad es que tú me dices mejor o peor, yo creo que de todas maneras hay que hacer un cambio, o sea, no podemos seguir probando un sistema que está obsoleto. Y los establecimientos lo saben, y los establecimientos, hay muchos que están impulsando procesos de innovación. La innovación pedagógica no es algo que se le ocurrió a Educación 2020, es algo que empezó en la sala de clases, empezó ahí, y que desde Educación 2020 estamos ayudando a que muchos más profesores lo puedan hacer, a que muchos más estudiantes tengan experiencias de aprendizaje significativas, que vayan contentos a aprender, que lo pasen bien, que puedan ver a sus estudiantes, a sus otros compañeros y tener un vínculo con ellos, un vínculo más allá. Resultados ya también con comprensión lectora en particular, que es el foco que han visto en la escuela de la región metropolitana. Sí, mira, ahora ese piloto lo estamos realizando en este momento, así que no puedo adelantar resultados porque yo creo que de aquí a un mes más o menos vamos a poder tener como resultados con mayor exactitud. Pero nosotros también tenemos resultados de esta estrategia a nivel interno que hemos estado midiendo, donde vemos que hay tendencias positivas. Es decir, que la innovación pedagógica permite mejorar la experiencia de aprendizaje. Y tenemos niños y niñas y relatos de estudiantes que van más contentos a su establecimiento. ¿Es transversal de edad? Es transversal de edad. Absolutamente. Enseñanza media, enseñanza básica. Sí, pero ahora, desde enseñanza básica, nosotros lo estamos trabajando desde tercero básico hacia arriba. ¿Sí? Desde tercero básico a cuarto medio hemos trabajado con tutoría entre pares en particular. ¿Ya? Más chiquititos que eso todavía no lo hemos trabajado en profundidad. Y se ven resultados en todos los niveles. Ahora, donde tenemos también resultados, por ejemplo, en temas de exclusión educativa, que hemos estado haciendo análisis interno, los mayores resultados positivos, es decir, que la tasa de exclusión educativa disminuye, están en séptimo y octavo básico, que se condice con los resultados de exclusión, el desagregado que habló el Ministerio de Educación recientemente, donde las mayores tasas de deserción empiezan en primero medio hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la verdad es que creemos que esto va en la dirección correcta, lo hemos visto, lo hemos vivido, creo que comunidades educativas te pueden contar esto con mucho más detalle, pero de que hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio. Y creo que la innovación educativa es uno de los cambios que hay que hacer. Obviamente no es el único, obviamente no es la única solución, pero es un cambio que nos permite que nuestros estudiantes, insisto, vayan contentos a la sala de clases, puedan compartir con sus compañeros desde otra perspectiva, ¿verdad? Tengan un vínculo con su docente que es distinto, que pasa a ser un vínculo de mayor comunicación, colaboración, respeto, incluso como aprecio entre el estudiante y el docente. Nuestros resultados internos hasta ahora nos han mostrado tendencias positivas, hace que los estudiantes encuentren que sus profesores creen o sea, tienen como mayor resultado en que sus profesores los consideran más capaces de aprender. Entonces, la verdad es que creo que sigamos insistiendo con el sistema que hemos venido aprendiendo tú y yo probablemente en la época escolar y probablemente nuestros abuelos y hacia arriba, no tiene sentido. No tiene sentido. Y eso ya como que no hay vuelta atrás. Entonces, aprovechemos la pandemia como un punto pivotal para poder hacer cambios. Y si volvemos a tratar de seguir haciendo lo mismo después de 2 años de esto, en que estamos viviendo una crisis y queremos seguir haciendo lo mismo, yo me vamos a preguntar al menos, como, ¿qué estamos pensando? ¿No? Como, este es el momento para hacer cambios. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo, no lo hemos logrado porque nos cuesta. Ok, hacer cambios en el sistema educativo cuesta, nosotros como adultos hacer cambios cuesta. Ahora bien, si ya después de estos 2 años nos sigue costando tanto o que tendemos a volver a hacer las cosas como hacíamos antes, estamos desperdiciando una oportunidad única. Consuelo Iturrieta, coordinadora de Ciencia Pública de Educación 2020, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván, por invitarnos. Muchas gracias. Saludos. Chao.